Profe, buenos días. Hola, muy buenos días, profe Fernando. Buenos días, ¿me escuchan?
Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Inquietudes? ¿No hay? ¿No hay? ¿Alguien ha trabajado el material? No, profe, estás bien. ¿Alguno ha trabajado el material que hay en la nube? Sí, profe, de hecho ya como para el lunes ya tendría eso y también tendría las operaciones de 3x3. ¿Y has entendido ahí? Más o menos, profe, pero estoy buscando alternativas como videos en YouTube para ir explorando, para ir entendiendo más. Excelente. Bueno, a ver, hombre, ¿qué nos falta por aquí? El mosaico, todo bien. Bueno, a ver, el proyecto es finalizar hoy esta parte de 2x2 en lo posible. Vamos a ver si nos da. Y para eso, pues vamos a hacer un recorderis de lo que hemos trabajado hasta ahora. Bueno, estamos trabajando, el principal objetivo es resolver ecuaciones. Arrancamos con ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, diferentes alternativas, ecuaciones sencillas, ecuaciones que tenían signos de agrupación, ecuaciones que tenían denominadores, etcétera, 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 y las alternativas que habían para resolver ese tipo de situaciones. Eso cuando teníamos una sola incógnita. Después ingresamos al campo de ecuaciones, pero ya teníamos dos incógnitas. Inicialmente pues se dieron la introducción, los conceptos y toda la cuestión, para terminar con diversas formas o diferentes métodos para resolver un sistema donde existían dos ecuaciones y dos incógnitas, como el ejemplo o como lo que aparece en la pantalla. Entonces la idea, como en cualquier ecuación, es simplemente encontrar el valor de la incógnita o de las incógnitas que hacen ciertas las igualdades, teniendo en cuenta que ya en un sistema de 2x2 o en 3x3 o etcétera, etcétera, el valor de las incógnitas debe cumplir simultáneamente en todas las ecuaciones. Entonces empezamos a resolver o a presentar unos métodos para resolver sistemas de ecuaciones de 2x2. 2x2 significa, recuerden, dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Generalmente los trabajamos XY, pero las variables pueden presentarse con cualquier letra. Pero dado que nosotros plasmamos generalmente y trabajamos con el plano cartesiano, pues recurrimos a las variables X y Y. Y arrancamos por el método de sustitución o de igualación, eso es lo de... Y la idea era resolver ese sistema utilizando un método que se llama de sustitución. El método de sustitución simplemente consiste en coger cualquiera de las ecuaciones y en esa ecuación despejar cualquiera de las variables, X o Y. En este caso, voy a coger la primera ecuación, 3x menos 2y igual a 9. En esta ecuación voy a despejar a x. Al despejar a x obtengo esto. Así por encimita porque ya supongo que ustedes han manejado eso. Voy a despejar a x, entonces primero muevo la y, o sea, el 2y que está restando pasa a sumar 9 más 2y. Y el 3 que está multiplicando la x pasa a dividir. Entonces ya despejo una de las variables, despejo x. Esta x que despeje aquí en esta primera variable la llevo a la segunda ecuación y la cambio por lo que acabé de obtener, es decir, por 2y más 9 sobre 3. Entonces cambio la x en esa segunda ecuación y resuelvo, y ya con este método, y ya con esta sustitución que hice aquí, ya la ecuación que me queda es de una sola variable.
Y entonces ya aparecen todas las implicaciones que eso da. Resuelvo para x, o sea, este 2 multiplica lo que hay adentro, multiplicado y a 9, resuelvo eso. Después lo que hago simplemente es eliminar este denominador. Para eliminar ese denominador simplemente multiplico todos los términos por 3. Entonces se me elimina ese denominador, pero los otros términos quedan multiplicados por 3. Finalmente, haciendo la reducción de términos semejantes, obtengo que y es igual a menos 3. Con este valor de y menos 3, como ya tengo despejado x inicialmente, simplemente vengo a esa x y ya reemplazo en la y, ya encontré el valor de y, simplemente reemplazo y por menos 3 y hago las operaciones para obtener que x vale 1. Según esto, el sistema o la solución del sistema es x igual a 1 y y igual a menos 3. Ese es el sistema de sustitución. Reemplazo una variable en una ecuación y la reemplazo, la sustituyo en la otra. Y hago las operaciones. No creo que haya algún problema ahí, o sí. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. En caso de utilizar el método de 2 por 2 en un problema, ¿cómo estaría planteado? No, el problema sí que planteado. Es que yo le estoy dando o le doy 5 métodos de solución. Ya usted verá cuál escoge. Ah, bueno, profe. Ya usted decide. Lo que pasa es que uno los tiene que presentar porque al final es como el ejemplo que yo siempre les pongo de aquí a Bogotá. Tienen varias rutas para ir de aquí a Bogotá y también tienen varios métodos de transporte. Entonces ya usted decide las condiciones del problema, le van a decir qué ruta y qué medio de transporte va a utilizar. Igual pasa con esto. Ya le presento los métodos y ya usted en un momento determinado, usted va a decir, ah, no, me parece más fácil este. O este es más rápido. Ya eso depende el contexto. Bueno, el otro método es igualación. El método de igualación significa o indica que usted en ambas ecuaciones va a despejar la misma variable. En las dos ecuaciones despeja x o en las dos ecuaciones despeja y finalmente o después iguala las expresiones. En las dos ecuaciones voy a despejar x en ambas ecuaciones. Despejo x en ambas ecuaciones. En la primera me queda esto y en la segunda me queda esto. Y el método dice, y después iguales las expresiones. Las expresiones son estas que tengo resaltadas en azul o están en azul. Y es aplicando simplemente el método, si 3 más 4 es igual a 7 y 5 más 2 es igual a 7, yo puedo concluir que 3 más 4 es igual a 5 más 2. Finalmente 7 es igual a 7. Entonces voy a igualar estas dos expresiones. 2y más 9 sobre 3 es igual a todo esto. Y ya nuevamente, al hacer esas operaciones y esas estrategias, utilizar esas estrategias, me queda una ecuación con una incógnita. Es decir, pasar de dos incógnitas ya me queda una incógnita. Y aquí tengo que hacer todo el procedimiento eh, para encontrar el valor de y. Entonces empiezo, este 2 está multiplicando, está dividiendo aquí, pasa a multiplicar, pero más pasa a multiplicar a 2y más 9. Y este 3 también está dividiendo, pasa a multiplicar. Resuelvo. eh, Después de multiplicar cada uno de los, o destruir o eliminar los paréntesis, los signos de agrupación, agrupo las variables a un solo lado del igual y las que no tienen variable al otro lado del igual. Este 15y que está aquí restando pasa a sumar, me queda entonces 19y. Este 18 que está sumando pasa a restar, me queda menos 57 y despejando y es igual a menos 3, que coincide con el primer resultado. Y ya aquí, pues como tener despejado x en cualquiera de estas dos ecuaciones, venís y reemplazás la y por el valor que acabaste de obtener, por menos 3. Y te dará que x es igual a 1. Ya veis, les queda. O sea, dos métodos. ¿Cuál de los dos le parece más fácil?
Pues usted dirá, pues no, es más fácil el de sustitución, es que esta igualación se vuelve muy largo. Ah, bueno, ya usted empieza a decantar y empieza a decidirse por un método. Entonces aparece otro método. El método de reducción o el método de eliminación o también el método de suma y resta. ¿En qué consiste el método de suma y resta? Sencillo, simplemente usted va a eliminar usted escoge o elige una variable que quiere eliminar, X o Y. Y la idea es que obteniendo ecuaciones equivalentes, recordando que una ecuación equivalente o dos o más ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución. Y para obtener ecuaciones equivalentes yo puedo utilizar varias estrategias. Una estrategia que es quizá la más efectiva es multiplicar todos los términos de una ecuación por un número. Entonces, utilizando esa estrategia, lo que hacemos para utilizar el método de reducción es elijo entonces la variable que quiero eliminar. Al elegir la variable que quiero eliminar, lo que busco es simplemente igualar los coeficientes de esa variable que voy a eliminar de tal forma que sean iguales y de signo contrario. Es decir, yo elijo eliminar la x. Entonces, para eliminar la x, yo tengo que igualar los coeficientes de x. Es decir, tengo que igualar este coeficiente aquí de x con este de acá. Y que me queden de signo contrario. Entonces, la más fácil es esta, la multiplico por 2, que es el coeficiente de esta ecuación. Y a esta la multiplico por 3, que es el coeficiente de esta. Así, de esa forma, igualo los coeficientes. Entonces, la primera ecuación la voy a multiplicar por 2. Eso, multiplicar por 2 significa que multiplica por 2 todos los términos de la ecuación y obtiene una ecuación equivalente a la primera. Y la segunda la voy a multiplicar por menos 3. Eso significa también que multiplico menos 3 por cada uno de los términos de la segunda ecuación. Al hacer esas operaciones obtengo esto. 6x menos 4y igual a 18 y menos 6x menos 15y igual a 39. Como ven, obtengo que los coeficientes de x son los mismos, 6, y que además tienen signos contrarios, este es positivo y este es negativo. Esa es la idea del método de reducción. Entonces, ahora me preguntan que cuál es el mejor método en un problema determinado. No, quizás este método sea el más utilizado cuando usted utilice o cuando la cantidad de ecuaciones aumente. Es decir, este método quizás es mucho más fácil y más rápido cuando tenga un sistema de 3x3, 4x4, 5x5. Bueno, después de que tenga igualado los coeficientes y de signo contrario, lo que hago es sumar término a término. Sumo las x con las x, la y con la y y los independientes con los independientes. Al hacer eso, como la variable que elegí tiene coeficientes iguales pero de signo contrario, al sumarlos se anulan. 6 menos 6 me da 0. Se me anula esta variable. Y los otros me quedan. Menos 4 menos 15 me da menos 19. Signos iguales sumo y al resultado le pongo el signo que tenían. Y 18 más 39 es 57 y obtengo que y es igual a menos 3. Confirmando los dos métodos anteriores. Y al hacer eso, pues vengo a cualquiera de las ecuaciones y reemplazo la x. En esa ecuación reemplazo la y por menos 3 y obtengo el valor de x. Y te debe dar también que x es igual a 1. Tenés tres métodos entonces en estos momentos. No sé cuál te guste más. Como le digo, este es quizás el más utilizado, el de reducción. Quizás aquí en un sistema de 2x2 puede resultar mucho más fácil o rápido otro método. Pero la utilidad de esto se ve quizás en sistemas un poco más grandes, 3x3 o 4x4.
Nosotros tampoco vamos a llegar pues hasta allá, vamos a simplemente a dar 2 o 3 métodos en 3x3, que es el mismo procedimiento, simplemente que aumenta un poquito, 2 o 3 renglones más de procedimientos, pero es exactamente el mismo para 2x2 o 3x3, incluso para 4x4. Bueno, no sé hasta ahora qué dudas tengan. Bueno, Profe, todo claro. ¿todo claro? Excelente. Un cuarto método es el método gráfico. No sé si a ustedes les alcancé a decir que si usted llevaba una ecuación lineal de dos incógnitas, una ecuación de este tipo, cualquiera de esta ecuación, y lo llevaba a un plano cartesiano, la gráfica de esa ecuación es una línea recta. Por eso se llaman ecuaciones lineales, porque su gráfica es una línea recta. No recuerdo si... Sí, profe, nosotros hablamos de eso. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos claro eso. Entonces el siguiente método es el método gráfico, aprovechando precisamente eso, de que la gráfica es una línea recta. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? El método gráfico simplemente, como recomendación, en que usted va a despejar en cada ecuación la y. Entonces voy a coger la primera ecuación, 3x menos 2y igual a 9, y allí voy a despejar a y. Despejo y. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a hacer una tabla de valores, en donde le voy a dar valores a x y encuentro el de y. Al despejar, es decir, en esta ecuación yo despeje y, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a darle a valores a x, hago las operaciones que aparecen ahí y obtengo un valor para y. Es decir, obtengo una pareja de puntos. Y esa pareja de puntos luego lo llevo al plano cartesiano y lo ubico. Después de tener varios puntos, lo que hago es unir esos puntos y obtengo la gráfica de la ecuación. Entonces, y teniendo en cuenta que la gráfica de una línea recta, usted para graficar una línea recta necesita 2 puntos. Entonces no tiene que ponerse a buscar varios puntos. Obviamente, dos cosas. La cantidad de puntos que usted quiera encontrar es su decisión. Si quiere encontrar 5 puntos, encuentre 5 puntos, no hay ningún problema. Y lo segundo es el valor que le da X. Pues hombre, uno le recomienda que trabaje con valores bajitos, pero usted puede escoger el valor de X que quiera. Que le dio por X igual a 500, hágale. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, dos recomendaciones, trabajar con valores bajitos. Y la otra, pues sí, despejar de. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le doy valor a X, un valor a X cualquiera. A ver, yo lo resalto aquí. Entonces, tengan en cuenta, cojo la ecuación, pues de a una. Cojo una ecuación, en esa ecuación despejo y. A continuación, le voy a dar valores a x para obtener el valor de y. Por ejemplo, le voy a dar el valor de x igual a 0. Entonces, en la ecuación, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazo la x por el valor que yo elegí. Elegí el valor de 0, entonces vengo a esa ecuación y cambio la x por 0 y hago las operaciones. Entonces aquí me quedaría 3 por 0 menos 9 sobre 2. Entonces 3 por 0, 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Multiplicado. 0 menos 9 me da menos 9. Dividido 2. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 9 medios. Pero es que yo no sé ubicar puntos fraccionarios en el plano cartesiano. Ah, bueno. Entonces tiene la alternativa de utilizar decimales. Coge la calculadora y hace la operación 9 dividido 2. Entonces, cuando x vale 0, su calculadora le va a decir que y vale menos 4,5. Entonces, repito, reitero, para usted graficar una línea recta necesita 2 puntos. Ya tiene un punto, 0 menos 9 medios. Entonces dice,
Vamos a obtener otro punto. Bueno, ¿qué pasa cuando la x vale 2? Entonces reemplaza la x por 2 y hace las operaciones. 3 por 2, 6. Entonces le queda 6 menos 9 sobre 2. ¿Y eso cuánto le da? 6 menos 9, ¿cuánto le da? 3/2. 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Signos diferentes, resto. El 6 aquí tiene, como no tiene signo, se asume que es positivo, entonces son signos diferentes. Resto, 9 menos 6, 3. Y al resultado le pongo el signo del mayor. Aquí el número mayor entre 6 y 9 es 9. Y 9 tiene signo menos, entonces pongo menos. Entonces, cuando x vale 2, y vale menos 3 medios. Entonces ya tengo 2 puntos. Esos 2 puntos los llevo al plano cartesiano. Los uno y obtengo la gráfica de la ecuación y igual a 3x menos 9 sobre 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué hago? Cojo la otra ecuación y hago lo mismo. Es decir, despejo y. Despejo y. Y sigo con el mismo procedimiento. Hago una tabla de valores, le doy valores a x y obtengo el respectivo de y. Utilizando los mismos valores de antes. Entonces, en esta ecuación voy a utilizar, o mejor, voy a decir cuánto vale y cuando x vale 0. Hago las operaciones. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Menos 13 menos 0 me da menos 13 sobre 5. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 13 quintos. Cojo otro valor. ¿Qué pasa o cuánto vale y cuando x vale 2? Ah, bueno. Entonces hago las operaciones. Menos 13 es 2 por 2, 4. Menos por más me da menos. Menos 13 menos 4. ¿Cuánto me da eso? Menos 13 menos 4. Signos iguales. Menos 17/5. Signos iguales, sumo. Sumo, signos iguales. 13 y 4, 17. Le pongo el signo que tienen, menos. Sobre 5. Entonces, cuando x vale 2, y vale menos 17 quintos. Nuevamente, profe, es que yo no sé ubicar fraccionarios o números fraccionarios en la línea recta. Tienen la alternativa de la calculadora y coge la calculadora, 17 dividido 5, eso le debe dar 3,4. Entonces le daría menos 3,4. ¡Listo! Sí, profe. Bueno, entonces, ya, para la segunda ecuación tengo estos puntos. Para la primera ecuación tengo estos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar eso en el plano cartesiano. Para la primera recta, voy al plano cartesiano y grafico. 0 menos 9 medios y 2 menos 3 medios. 0 menos 9 medios y 2 menos 3 medios. Entonces Profe, aquí ¿cómo se ya. llama esa aplicación? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa aplicación? GeoGebra. GeoGebra. Es gratuita. Bueno. Ya está. Entonces grafico. Aquí corresponde a los puntos A y a los puntos B. El punto A y el punto B. Entonces les decía, los ubico en el plano cartesiano y después los uno. Ahí tracé o le puse el color rojo a esa recta. Hago lo mismo con la otra. Es decir, con esta. Ubico los dos puntos, 0 menos 13 quintos
0 menos 13 quintos y 2 menos 17 quintos. Aquí corresponde a los puntos C y D. C y D. Los 1, aquí está la recta con negro. Y si las dos rectas se cortan, el punto de corte es la solución al sistema. Entonces aquí, por fortuna, aquí es relativamente fácil encontrar el punto de corte. Entonces el punto de corte en las X corresponde a 1. Entonces se cortan en X igual a 1. Y en Y se cortan en X igual a menos 3. Profe, hola, buenos días, disculpe. Le habla la mamá de Johan Colorado. Hola. Profe, qué pena, voy a tener que retirar a Johan de la clase porque se me indispuso. Entonces, le agradezco. No, claro, obviamente. No, bien pueda. Gracias. Ok. Ay, Dios mío bendito. Ya le dicen a uno ese tipo de cosas y uno brinca ahí mismo. Ay. Entonces, este método, el método gráfico, pues digamos que es para ver, para observar, puede ser el mejor de todos. Pero a nivel de precisión, es el peor de todos. Primero porque usted, imagínese, yo aquí tengo un programa, con ese programa puedo ampliar la pantalla, puedo jugar con la escala, toda esa cuestión. Pero usted tiene un cuadernito cuadriculado allá. Y usted requiere una precisión tremenda para ubicar eso. Entonces, cuando estamos hablando de menos 13 quintos, de menos 17 quintos o de 3 medios, pues ubicar en el plano cartesiano eso es complicado. Tiene que ser una escala muy grande para poder utilizar fraccionarios o los decimales, para que le quede más o menos claro. Y enseguida ubicar el punto de corte. Entonces, en una situación de estas es relativamente fácil porque, por fortuna, la solución dio con números enteros. Entonces es posible visualizarlo. Aunque la ubicación de los puntos no es con enteros. Menos 3 medios, menos 13 quintos no son enteros, son racionales. Entonces ubicar esos puntos en el plano cartesiano es algo complicado. Entonces requiere mucha precisión y que las operaciones se hagan bien. Entonces el método gráfico pues es más, está más destinado, si se quiere, a la aplicación en sí. Es decir, cuando usted las situaciones de la vida real. Entonces es mucho más fácil usted visualizar qué es lo que pasa. O sea, a usted le dan una ecuación de costos. Entonces, pues vos la ves en el papel, y igual a tal, esa es la ecuación de costos, o la ecuación de costos tal. No, es mucho más fácil y poder ver el comportamiento de esa ecuación de costos si la graficas. Entonces, en ese sentido es mucho más efectivo que cualquiera el método gráfico. Pero ya en el análisis y encontrar estos puntos de corte así, pues notarás que es mucho más efectivo los otros métodos. Porque aquí, aun cuando sean lineales, pues requerís por lo menos 2 puntos. Pero en ambas lo hice a propósito, en ambas puse o evalué o encontré el valor de y cuando x valía 0. Simplemente porque son los puntos de corte, cuando x vale 0 son los puntos de corte con el eje y. Y si miras Duda, ¿Ah? profe, duda, ¿cómo se ponen los puntos cuando es una fracción así? Por ejemplo, en la D la primera parte es 2, eso lo sé, pero en la segunda parte es menos 17 quintos. ¿Ahí cómo se haría? Usted no ha llegado a ubicar fraccionarios en una recta numérica. No, profe, no me acuerdo mucho. Ha utilizado decimales, ubicar números decimales en la recta numérica. Sí, profe, eso sí.
Por eso, entonces, como le da dificultad trabajar con fraccionarios, coge el 3 medios y hace la división 3 dividido 2 y le da 1,5. Pero si Ok, quiere saber profe. cómo se hace, pues ya. A ver, ¿dónde está el punto A? ¿Quién llegó? Clarina Bedoya. Mm, Bueno, tiene la recta numérica. Un número cualquiera. Un número cualquiera. 3. No, no, no. Ojo que me están preguntando, es por racionales, por fraccionarios. Un número cualquiera. 3/12. 3 doceavos. 3 doceavos. A ver, ¿qué significa el 3? ¿Qué significa el 12? En el número 3 doceavos, ¿qué significa el 3 y qué significa el 12? ¿Qué pasó? ¿Mm? Ay, Dios mío, esa plática se perdió. ¿Qué pasó ahí? Ay, ahí sí me dejaron asustado. Perdone, profe, ¿qué está preguntando? Mío, está viendo ahí el 3 sobre 12. Sí, Le estoy preguntando, en este número, ¿qué significa el 3 y qué significa el 12? profe, si no estoy mal, eso es una división. Mijo, yo no estoy preguntando la operación. Estoy El 3 preguntando no qué es el significa el numerador número y el 3 y 12 es qué el significa el número denominador. 12. Pues, profe, el 12 significa pues el total y el 3 lo que se agarró de ese total. En un medio, 1/2. Eso es una razón, eso es un fraccionario, eso es una escala, lo que quiera. En este número, 1/2, ¿qué significa el 1 y qué significa el 2? Profe, el 1 no es el numerador y el 2 no es el denominador. Bueno, el numerador, ¿qué me indica? La parte que se coge del denominador. ¿Las partes qué? Profe, no lo escucho, ¿podría repetir, por favor? ¿Me está escuchando ahí o no? Sí, profe, más o menos. Más o menos no. ¿Me está escuchando bien o no? Sí, Bueno, pregunto. En 3 sobre 12, ¿qué significa el 3? ¿Qué significa el 12? Después les pongo el otro ejemplo. 1 sobre 2. Pregunto qué significa el 1, qué significa el 2. Me dicen que el 1 es numerador, que el 2 es denominador. Pregunto ahora, ¿qué significa el 1? ¿O el numerador qué me dice? ¿O el Pues, denominador? profe, Perdón. no le diría cuántas veces se tiene que buscar ese número, por cuántas veces se tiene que partir.
En 3/12 en un medio, lo que me dice el número que está debajo, ya sea 12 o sea 2, me dice las partes iguales en que se dividió la unidad. Si usted tiene una torta y la parte a la mitad, significa que la dividió en dos partes iguales. Si usted tiene una torta y la dividió en 12 partes iguales, esto es lo que me indica el denominador, el que está abajo. En cuántas partes iguales partí la unidad. El numerador me indica cuántas partes de esas tomé. Si dividió la torta en dos partes iguales, el numerador me está diciendo, cogí una parte de esas, cogí la mitad de esa torta, cogí una. El profe entonces no utiliza sino el número que cogió. En 3/12 divido una torta en 12 partes iguales. 12 partes iguales. Y aquí te dice, coja 3 de esas partes. Tome 3 de esas 12 partes. 3 de esas 12 partes. Eso es lo que significa una cosa y la otra. Ahora, cuando usted va a llevar un número de estos al plano cartesiano, pues hombre, para ubicar 3/12, ¿qué tenéis que hacer? Coger la unidad y dividirla en 12. ¿Voy bien hasta ahí o no? Claro que voy bien. ¿Ustedes lo han entendido? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, profe. Listo. Cuando voy a ubicar 3/12 en la recta numérica, entonces la unidad la tengo que dividir en 12. Es decir, coger cada unidad de estas entre 0 y 1, que es una unidad, y dividirla en 12 partes iguales. Al dividir en 12 partes iguales, me dicen, Profe, entonces lo divide en 12 partes iguales y no coge sino las tres primeras de esas partes. exacto, de 12 partes. Ojo, dividís esto en 12 partes. El 1, la unidad de 0 a 1. La dividís en 12 partes iguales, 12 partes. Y para graficar 3/12, entonces tomas 3 partes, las primeras 3 partes de ese 12. 3/12. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, ya cuando tenés un número muy diferente, eh, estás dividiendo por ejemplo, tenés 37/12. ¿Cómo graficas 37/12? Le tocaría dividir dos números. Pues entonces, ¿por qué no lo haces de una vez aquí? Y te evitas todo eso. Sí me he hecho entender. Si te da mucha dificultad trabajar con fraccionarios, ¿por qué no hacer la división de una vez y evitas ese dolor de cabeza? Entonces aquí, 37/12, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? ¿Cuántas unidades hay? 12. No, hombre, 12 significa en las partes iguales que dividís la unidad. O sea, cada torta que vas a coger la vas a dividir en 12. Cuando coges 37 partes, 3. ¿cuántas unidades necesitas? ¿Cuántas tortas 3. necesitas? 3. No, señor. ¿Una unidad cuántas tiene? ¿Cuántas partes tiene? Ojo, vas a dividir todas las tortas que tenés en 12, en 12 partes iguales. Entonces te pregunto, la primera torta, ¿cuántas unidades tiene? ¿Cuántos pedazos tiene?
12, 12. Dos tortas, ¿cuántos pedazos tendría? 24, Tres, ¿cuántas tendría? 33, 36. 36. Entonces necesitas 3 unidades para 37 doceavos. Necesitas 4 tortas. Necesitas 4 tortas. De esas 4 tortas, hay 3 unidades o 3 tortas que están completas. Cada uno se divide en 12, entonces 3 tortas se darían 36. De la cuarta torta tendrías que tomar ¿cuántos pedazos? 1. Exacto. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces ve, cuando tenés 3 doceavos, vas a ubicarlo en la recta numérica, entonces la unidad la tenés que dividir en doceavos. Entonces, venís aquí, de 0 a 1, vas a ubicar 3 doceavos, entonces este segmento de 0 a 1 o de 1 a 2, cualquiera porque las unidades son las mismas, de 0 a 1 lo divide en 12 partes. De esas, coger las 3 primeras unidades, 1, 2, 3, y ese es 3 doceavos. Ahora, cuando vas a graficar 37 doceavos, entonces ya sabéis, ¿cuántas unidades completas tengo? 3. Entonces 3. Entonces, la cuarta unidad, la cuarta torta, la tengo que dividir en doceavos. Entonces, tengo 3 unidades y aquí el primer doceavo, ahí me daría 37 doceavos. Entonces, primero tengo que ubicar cuántas unidades completas tengo y después coger los pedazos que me restan. O sea, 36 de 0 a 3 llevo 36 doceavos, pero son 37, entonces tengo que conseguir otro doceavo. Entonces divido esto en 12 partes iguales y marco en el 1, en el primero. Ahí me da 36 más 1, 37 doceavos. Así es que se grafica fraccionarios racionales en la recta numérica. Y nuevamente tenemos la desventaja de que cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, pues ubicar eso en la recta numérica es supremamente complicado y complejo. Si es complejo para uno teniendo un programa de estos, que como te digo puedo ampliar la escala. Ahora para ustedes que tienen un cuaderno cuadriculado o si van a hacer un trabajo por ahí en hojas de blog, peor todavía. Que los ejes le queden perpendiculares, que la división le quede perfecta. Entonces es algo complicado. Entonces, ¿cuál era más fácil? Pues, si verdaderamente tiene muchas dificultades trabajando con números fraccionarios, y sobre todo, pues, de por sí tienen dificultades para trabajar suma, resta, multiplicación y división, que son operaciones. Ahora llevar esto al plano cartesiano también tienen bastantes dificultades, o tenemos bastantes dificultades. Entonces, la más fácil es trabajar con decimales, hacer la división, 13 dividido 5, 3 dividido 2, y tratar aproximadamente de ubicar esos decimales en la recta numérica. Eso es todo. Lo que pasa es que hay veces ustedes le ponen mucho misterio a la cosa y entonces ahí es donde terminan complicando. Ay, pero ¿cómo hago para trabajar con fraccionarios? Ustedes mismos se complican. Y como han visto, para trabajar con ecuaciones, casi siempre le toca trabajar con fraccionarios. Entonces aprende fraccionarios sí o sí. O trabaje con calculadora. El problema que trabajar con calculadora es que cuando lleguen a ciertas instancias donde no le permitan el uso de la calculadora, hasta ahí llego. Entonces todo eso tiene ventajas y desventajas. Bueno, 4 métodos para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Cuál le ha gustado más? Profe, a mí me parece, pues yo creo que el más fácil es el de la recta, el de la recta. Pues tiene que ser el plano cartesiano. Ah, bueno, ya. Nada que hacer. Bueno, pues
Entonces tendrás un compañero de pronto que te va a decir, no, ese es el más difícil. Bueno, vamos a ver el último método, pues el último no, el quinto método para resolver sistemas de ecuaciones y tiene que ver con determinantes. Ahora, ¿qué es un determinante? Determinante no es más que un número que se asocia a una matriz. Y, profe, ¿qué es una matriz? Bueno, una matriz no es más que un conjunto de números ordenados, pero ese orden es, si se quiere, algo que tiene que ver con la disposición y con la posición. El mismo sistema que trabajamos y que utilizamos para los 4 métodos es esto. Entonces, yo voy a armar una matriz con eso. Entonces, la idea es armar con los números. Pero para armar con los números, tengo que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta que es una ecuación lineal, que aparecen dos variables. Entonces, para mantener cierto orden, ya cuando aparecen otras ecuaciones, pues la idea es mantener ese orden. En esta primera ecuación, la primera variable es x, la segunda es y se iguala, o después del igual está el término independiente. Entonces la idea es que las demás ecuaciones también se organicen de esa forma. La primera variable o incógnita sea la x, la segunda la y después del igual el término independiente. Entonces yo plasmo eso, o por lo menos los coeficientes o los números, en esta disposición, donde 3 es el coeficiente de x de la primera variable, menos 2 es el coeficiente de y de la primera variable y 9 es el término independiente de esa primera ecuación. Y en el mismo orden cojo los coeficientes y el término independiente de la segunda ecuación. Yo creo que eso se entiende, pues. Esto es lo que se llama una matriz. Es la disposición en orden de un conjunto de números. Lo que pasa es que aquí lo utilizamos en ecuaciones. Una matriz se caracteriza por dos cosas, porque aparece una cuestión horizontal y una cuestión vertical. Aparecen filas y columnas. Filas y columnas. Aquí en matemáticas o para este sistema asociamos al horizontal a la ecuación. Es decir, la primera ecuación, la segunda ecuación. Y asociamos las columnas, lo vertical, a las incógnitas. Estas son x, estas son y 9 y menos 13 son los términos independientes. Entonces, lo horizontal, que son las filas, filas horizontal, filas horizontal, filas horizontal, corresponde a las ecuaciones. Las columnas vertical, columnas vertical, se refiere a las incógnitas. X, Y, independientes. Si fuéramos a hablar de la dimensión de una matriz, esta sería una matriz de 2 por 3. ¿Por qué de 2 por 3? Porque en matemáticas y en el álgebra lineal, las matrices se determinan de acuerdo al número de filas y al número de columnas. Y se denominan, o el orden se determina diciendo primero la cantidad de filas por el número de columnas. Primero las filas por el número de columnas. Entonces esta tiene dos filas, recordando que filas son horizontales, tiene dos filas y tiene tres columnas. 1, 2, 3. Entonces es una matriz de 2 por 3. Esta es una matriz en donde aparecen dos filas, 3 y menos 2, 2 y 5, y dos columnas. Esta sería una matriz de 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Fila, columna, fila, columna. Fila horizontal, columna vertical. Y se asocia el determinante como un número de una matriz. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver eso?
Simplemente hablamos de determinantes para matrices cuadradas, es decir, cuando las filas son igual, el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, hablamos de determinante, que es un número que se asocia a una matriz cuadrada. Vamos a hablar en este caso de una matriz 2 por 2. Entonces, si ustedes notan, estoy cogiendo o armando una matriz con los coeficientes de las incógnitas. 3 y menos 2 y 2 y 5. 3 y menos 2 y 2 y 5, respetando el orden. Las verticales son las X, pues las incógnitas, 3 y 2 corresponden a los coeficientes de X, menos 2 y 5 corresponden a los coeficientes de Y. Mientras que 3 y menos 2 corresponde a la primera ecuación y 2 y 5 a la segunda ecuación. Miren cómo se forma una matriz y un determinante de fácil. Y finalmente, ¿cómo se calcula ese número asociado a la matriz cuadrada, que se llama determinante? Pues primero, el determinante se denota o se nombra de varias formas, entre ellas determinante de A o A entre unas barras, teniendo precisamente o teniendo en cuenta que en la notación la matriz se nombra con una letra mayúscula. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz 2 por 2? Es muy sencillo. El determinante de una matriz 2 por 2 se calcula al producto de la diagonal principal. La diagonal principal está formada por 3 y 5. Al producto, o sea, la multiplicación de 3 y 5, le resto el producto de la diagonal secundaria. La diagonal secundaria corresponde a 2 y menos 2. Entonces, al producto de la diagonal principal le resto el producto de la diagonal secundaria. El producto de la diagonal principal, 3 y 5, o sea, 3 por 5. Le resto el producto de la diagonal secundaria, de 2 por menos 2. Y le recomiendo que utilicen paréntesis, por esa cuestión de los signos. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces les recomiendo que utilicen esos productos dentro de paréntesis porque pueden aparecer, como en este caso, números negativos que quizás lo confundan con este menos de acá. Entonces el determinante sería 3 por 5, 15, y aquí 2 por menos 2 me da menos 4. Menos por menos me da 4. Entonces 15 más 4 me da 19. El determinante de esta matriz sería igual a 19. ¿Sencillo o no? ¿O hay que hacer más ejercicios? Y ya como se nos acabó el tiempo, no les pude explicar el sistema. Bueno, pero bueno, al menos dimos este pasito. Ay, bueno, yo pensaba terminar hoy este tema, pero no, se nos fue hasta el jueves. ¿Se entendió algo del último procedimiento? No. No. Sí, profe. No, solamente se entendió que uno es filas y otro es columnas. Listo. Los otros 4 métodos: igualación, sustitución, reducción y gráfico, ¿quedan bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces les recomiendo que miren los ejercicios. Bueno, Si tienen profe, forma una de... pregunta. ¿Cómo? Perdón, no le escuché. O sí le escuché, pero no le entendí. Y una pregunta. Una nomás. Eso lo vas a montar en Classroom. No, es que yo en Classroom no estoy montando nada. Tengo cierta desconfianza a nivel de seguridad con Classroom. Si quieres se lo monto en el Moodle o se lo monto en el blog. Bueno, profe, sino que es para estudiarlos más. Se lo va a montar en el blog. Vea, yo le recuerdo la dirección. ¿Sí tiene la dirección? En un buscador, No, simplemente señor. en un buscador cualquiera.
buscador cualquiera, digita esto. Ay, sí lo está viendo. Yo lo estoy diciendo eso sin compartir pantalla. Ay, qué belleza. Ay, una belleza. En un buscador cualquiera, Vivaldi, Brave, Morcilla, Google, digita esto, profe Ferchos y esos. Y ahí mismo le aparece el blog. Le da clic ahí. Ay, ya se van a ir. Permítame en 2 o 3 minuticos, yo les muestro. Dale, puedes abrir, pues. Este es un buscador que a mí me gusta. ¿Ustedes lo conocían? Vivaldi. Bueno. ¿No? Bueno. Entonces le digo, en cualquier buscador, digitan profe Ferchos y esos. ¿Están viendo la pantalla ahí o no? Pues, Sí, profe. listo. Entonces le aparecerá profe Ferchos y esos. Le dan clic ahí y aparece el blog. Entonces, estamos en noveno, le da matemáticas de 9 y aquí le aparece todo el material. Estamos en sistemas de ecuaciones 2×2. Hágale pues, papito, pues que yo están de afán y no han desayunado. Entonces aparece todo lo del sistema de 2×2. Los 4 sistemas. Aquí aparece matrices y determinantes. Que si bien, como no es un tema pues así que corresponda al... Entonces yo le doy los conceptos, que es una matriz, enseguida cómo se calculan los determinantes de una matriz cuadrada, y cómo vamos a ver sistemas de 2×2 y 3×3, entonces yo les digo cómo es el determinante, cómo se calculan los determinantes, 2×2 y el de 3×3. Después de ver eso, ya me meto a resolver un sistema de ecuaciones 2×2 por el método determinantes. Entonces ya aquí nuevamente se repasa, se da la teoría y cómo se calcula o cómo se resuelve un sistema 2×2 utilizando determinantes. Y pues si ya la finalización es lo que me permite. Pero profe, de todas formas en la próxima clase lo vamos a ver, ¿cierto? Sí. Y al final aparece algo así como aplicaciones. Entonces son aplicaciones, ahí se presentan algunos ejercicios, obviamente, cómo se resuelven, pero después de plantear el sistema de ecuaciones, cómo resolverlos, ya ustedes eligen cuál de los 5 métodos le va a gustar más. Como le digo, habrán ecuaciones o sistemas que se prestan para uno u otro método, pero usted se puede enfocar en trabajar solamente con uno. O sea, de este 2×2, que le damos 5 métodos, ya en 3×3, si mucho, vamos a ver 3 métodos. Vamos a ver que un método, el de, yo no me acuerdo si les monté igualación o sustitución, se van a dar cuenta que es supremamente largo y aburridor, porque es que ya son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces eso es reemplazar en la primera una ecuación, una incógnita en la primera, reemplazarla en la segunda, enseguida en la segunda reemplazar otra, despejar otra ecuación y reemplazarla en la tercera, entonces ya se vuelve una chorrera. Entonces les recomiendo que miren eso, pero en la próxima clase volvemos a... Sí, ya me voy. En la próxima clase terminamos de ver en forma este método. Y voy a enfatizar porque es quizás el más sencillo. Entonces nos vemos cuando nos toca el martes. El martes nos vemos. Chao. Listo, hasta luego. Ok. Chao, profe.